Volvimos rapidísimo de este corte y estamos ya en la mesa de nuestro primer invitado, Pedro Bayúgar. ¿Cómo andás, Pedro? Quiero presentarte primero. Pedro Bayúgar es el secretario general de SADOP y a su vez es candidato a diputado nacional de la lista Unión por la Patria. ¿Cómo andás, Sí. Pedro? Bien, bien, muy bien. Bienvenido a este Bueno. ciclo que tenemos de Peña de Mujeres, que nos atrevimos a hablar un poco de esto de política y esta cosa, Y ¿no? se atreven a traer a un hombre. Sí, que algunos no se animan. Pero bueno, en eso estamos. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, bien, bien. Muy bien, Bien, esperanzado. Bien. Sí, por supuesto. Si no fuera esperanzado, no sería ni sindicalista, ni secretario general, ni candidato a diputado nacional. Bueno, primero vos estamos en veda, hoy no podemos hablar mucho de una cuestión política específica, sobre todo de lo que es la situación nacional, pero sí quiero preguntarte primero sobre una paritaria increíble que cerraste, o que cerraron, esta última semana de SADOP. Muy bien. Sí, la verdad que medio sorprendente, si se quiere. No veníamos con esta costumbre, digamos, lamentablemente, ¿no? Claro. Podríamos haber tenido más paritarias de este tipo durante el año y años anteriores. Ajá. Pero ¿Fue amigable? O sea, ¿no tuviste dificultades en cerrar, en cuestiones presupuestarias? O sea, no se dificultó en ningún momento la negociación, digamos. no se dificultó en ningún momento la negociación. Y por otro lado, todo lo que nosotros planteamos, todos los sindicatos, digo, Sí. fue tenido en cuenta de alguna manera. Es decir, para responder en qué momento, por ejemplo, poner el énfasis en la recomposición salarial. Nosotros pedimos que fuera al comienzo, es decir, ahora, en agosto. Se tuvo en cuenta lo de la cláusula de actualización. Nosotros dijimos cuantas veces sea necesaria. Hay dos oportunidades en que funciona la cláusula. Bueno, y después de condiciones de trabajo planteamos muchas cosas y todas están ahí, si no resueltas, para resolverse. Para tratarse. Dos ejes importantes que creo que inclusive marca Naciones Unidas sobre las cuestiones en tener en cuenta, sobre todo en lo que uno plantea en las futuras negociaciones, capaz que paritarias y demás, que tienen que ver, una, con concientizar sobre, de hecho están pidiendo de Naciones Unidas, cuestiones de bajada hacia los líderes de los distintos espacios, de los gobiernos, sobre la defensa del planeta, que es inmediato eso, la urgencia. Y otra cuestión que nosotros también vimos es, y que analizamos estos últimos programas con los chicos, que ahora después te voy a pasar con ellos, es un poco qué pasa cuando la gente ya a temprana edad, pues somos adultos jóvenes, muy jóvenes, pasamos a la etapa de, no sé cómo llamarlo para que no resulte negativo el comentario, pero sería activo no productivo económico o productivo, no sé cómo llamar la etapa que pasaríamos después de X años. Ponele, ya no lo quiero ni decir. Pero son dos temáticas que hacemos eje, ¿viste? Y que creo que de alguna manera deben plantearse inclusive en paritarias. ¿Qué cuestiones pueden modificarse desde los procesos que sean sustentables, los materiales, las formas? Porque cuando se habla de sustentabilidad no se solamente, me parece, se habla de lo material, sino también de los procesos, de los ciclos, de las trazabilidades, bueno, creo que involucra medio todo, ¿no? Sí, lamentablemente hay poca carga curricular en las escuelas sobre esa temática. Lo digo lamentablemente porque nosotros lo hemos intentado, particularmente con el tema de la alimentación, los recursos naturales, ¿no? Y creo que en eso te diría yo que los alumnos nos llevan la delantera en ese aspecto. Claro. ¿No? Es medio como con la informática. ¿Viste? En la informática los alumnos siempre saben más. Bueno, en esto tienen más o demuestran más interés los alumnos en general que el sistema. No voy a decir que los docentes, que el sistema. Y eso yo creo que deberíamos
deberíamos insistir un poco más porque, bueno, precisamente hay muchísimas cosas que detrás del consumo pasa sin crítica, y eso me parece que la escuela es el lugar donde se debe empezar a sembrar precisamente ese espíritu crítico frente a todo, frente a los medios de comunicación, frente a esos conceptos dados, esas situaciones que se generan como que siempre se hizo así, y bueno. O sea, usos y costumbres frente a no ver el cambio que existe en general en el mundo, la globalización, las necesidades específicas que inclusive están dando. Teóricamente de la época o de la etapa de calentamiento pasamos a la etapa de ebullición mundial y prácticamente no se está hablando de esto con la complicación que hay, que la percibimos todos los días, una sequía terrible, ahora viene la lluvia, calor, frío. ¿No viste lo que es esta temporada? Claro, los humedales nuestros, esta temática, yo creo que la guerra se la tiene más en cuenta en la economía, ¿sí?, que como hecho sociológico, como hecho de conflicto mundial. En las escuelas no hay mucha alusión a qué significa tener una guerra de estas dimensiones en el planeta, ¿no? Terrible. Y bueno, Pedro, vos, bueno, sé que estuviste toda la vida, estuviste dedicado a la situación sindical y a la defensa. Hoy participaste de la normalizadora de la Confederación General del Trabajo de acá de Santa Fe, ocupás el sector gremial y hoy te has largado a participar en un espacio político en la Diputación Nacional, que tanto hace falta la representación de la Confederación. Y me parece muy importante que esta parte la represente el sector docente, que es muy fuerte en general dentro del país. ¿Cómo te decidiste a dedicarte a la política de lleno, a la política partidaria, después de tantos años en el sindicalismo? ¿Cuál fue tu cambio, tu decir, bueno, me parece necesario, me parece que es el momento? Bueno, en primer lugar, nunca estuve ajeno. No. Desde que, no sé en qué época, me afilié al Partido Justicialista, en adelante, el SADOP tiene una agrupación política con la que tratamos de no complicar al sindicato, pero sí facilitar la participación de los docentes, de los delegados, en la política. Claro. Yo fui candidato a senador por el departamento de la capital y tuvimos del SADOP, a través de esta agrupación, tuvimos una diputada nacional, y bueno, siempre estuvimos ahí participando porque nos parece que es casi la culminación de lo que significa el compromiso social. El docente, si no tiene compromiso social, es un docente neutro que realmente puede ser de otra época, de este momento no debería ser. Entonces, el compromiso culmina con la participación en la política. Hay gente que no le interesa, no tiene paciencia, no tiene visión, no tiene formación. Vocación. Tampoco, claro, y entonces esto no lo ve así y no lo hace, ¿no? Todavía quedan algunos docentes que dicen, yo nunca me metí en política, como si eso fuera bueno. Pero bueno, qué sé yo. Los maestros normales nacionales que trajo Sarmiento y después se formaron durante tanto tiempo acá en la Argentina, pusieron un acento en algunas cuestiones que creo que a esta altura no tienen ningún sentido. Bueno, en definitiva, el compromiso primero con los compañeros, con las compañeras, en lo que significa la defensa, pensar nuevos derechos, pensar nuevas situaciones, y luego, ¿dónde se cocina la realidad? Y se cocina en las legislaturas, en el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno,
Para que sea un cambio real hay que participar. Hay que participar. Hay que participar, no hay que esperar. No. Claramente. Dos cosas en cuanto a la educación y después te voy a pasar con los chicos que creo que los conocés, a Miri Monserrat, a Nico Cejas, nuestra politóloga social y nuestra querida amiga Alejandra Sogbi, que bueno, nos acompaña desde siempre y está con nosotros acá. Pero antes de pasarte con ella, una última. Inteligencia artificial. Cambio en el escenario de educación, en el escenario donde los chicos tienen otra forma de obtener el contenido de lo que necesitan y por ahí necesidad más de docentes guía que docentes que vayan dando una explicación en la clase. ¿Cuál es lo que vos ves frente a eso? Después ya pasa a los chicos. Bueno, veo como frente a tantas cosas, veo que hay que poner el acento en la formación docente. Cualquier cambio que se quiera hacer, en primer lugar tenés que contar con el docente, de lo contrario ese cambio fracasa. Y en segundo lugar, o si querés, en primer lugar, como quieras, la formación docente. Creo que es el ámbito, el nivel que más abandonado está del sistema educativo. Y la formación docente es importantísima. La formación docente es lo que te va a permitir que el docente no sepa todo, pero sea líder y pueda conducir. Y contener. Contener, por supuesto. Incluir. Claro. Si no incluye en este momento en la sociedad, es un docente que se puede dedicar a otra cosa. Entonces, creo que esto se logra en la formación docente. Y la calidad educativa en gran medida se sustenta en la formación de base, no en los muchos cursos de capacitación que se pueden hacer, algunos, los que tienen plata para hacerlo, en fin, etcétera, etcétera, puede sumar alguna cosita, pero lo esencial es la formación docente de base, de grado. Ahí es donde realmente se modela al docente. Claro, y se toma el compromiso de la vocación, un poco de lo que hablábamos un poco antes. Es así, bueno, no quiero pasarle a los chicos. No sé quién arranca. Bueno, encantado de conocerlo, Pedro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Al principio decía que se sentía optimista. ¿Cómo se imagina un escenario de resistencia sindical, independientemente de los resultados de las elecciones? Sí, me lo imagino, porque nosotros hemos tenido, a pesar de haber coincidido políticamente o partidariamente en muchas circunstancias, nosotros hemos tenido muchos momentos de oposición. Recuerdo como uno de los momentos de mayor actividad cuando se debatía en la Argentina por el ingreso o no ingreso al ALCA. Mucho antes de lo que fue el encuentro de Néstor, Chávez y compañía, mucho antes. Y nosotros nos movilizábamos prácticamente todas las semanas a Buenos Aires, precisamente reclamando sobre ese particular. Y bueno, al inicio del gobierno de Macri, recuerdo una de las movilizaciones más importantes de trabajadores de la educación, el 9 de abril del 2017, 400.000 docentes en la Plaza de Mayo, todas las diagonales, y me tocó hablar a mí en esa plaza, uno de los momentos más espléndidos de mi vida, sinceramente. Y entonces, ¿cómo me lo imagino? Y mucha lucha, pero con momentos realmente que construyen el alma, porque eso es lo que yo sentí cuando hablé ante tantos compañeros, tantas compañeras, que la plaza me habló a mí, me llevé la plaza adentro y es fuerte, muy fuerte. Y obviamente eso también anima a otras circunstancias en donde a lo mejor la pelea es más chiquita, más oculta, no hay aplausos y demás, pero que hay que darla. Pero emocionalmente entonces se prepara para el campo de batalla, digamos. Siempre. Siempre listo. Siempre. Siempre listo. Siempre. ¿No? Eso no hay que abandonarlo nunca, porque sería como pasar
a esa etapa no productiva, pasiva, como le quieren llamar, que no encontramos el término. No, el compromiso siempre te lleva a la acción. Bueno, una pregunta pequeña. Me quedé con lo que hablabas al principio de las paritarias y que fueron buenísimas esta vez. Me alegro. ¿Cómo versus las buenas paritarias o un buen acuerdo versus lo que después comentábamos de que los docentes se ayornen en cuanto a estos nuevos temas, inteligencia artificial, medio ambiente? ¿Cómo sopesamos ambas cosas? Porque siempre hablamos solo por ahí, las paritarias, de la cuestión económica. ¿Y cómo hacemos para que el docente se incentive, se motive y enseñe a partir de su vocación de base a chicos cada vez que necesitan menos tal vez del docente, pero que necesitarían que ese docente los lidere y los motive en estos nuevos paradigmas que hay hoy en el mundo y que desde pequeño debemos guiarlos hacia qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en cuanto a medio ambiente, en cuanto a sustentabilidad, inteligencia. Yo creo en la responsabilidad principal del Estado. Es desde el Ministerio, desde el Estado, que tienen que salir estas propuestas, no solo para formar a los docentes, sino para plantear en el aula. Y lamentablemente, es cierto, perdono, disculpo, como le quieran llamar, disimulo la situación del gobierno de la educación en la provincia, porque con la pandemia y que mostró tanta debilidad el sistema educativo de la provincia, bueno, después, ¿a qué se tuvieron que dedicar desde el ministerio? A ver cómo solucionábamos el problema de los alumnos, si los conteníamos, si los promovíamos, cómo hacíamos para no condenarlos ni a la deserción, ni a la repetición, porque, claro, no lo habíamos tenido durante prácticamente 2 años. Hubo que recuperarlos y después... Bueno, y se optó por una serie de medidas que yo creo que llegaron tarde. Podríamos haber experimentado en cabeza ajena con los países europeos después de la guerra, cómo hicieron. Imagínense el sistema educativo de los países europeos después de las guerras, después de la última guerra, cómo estaría el sistema educativo italiano, el suizo, el francés, cómo estaría. Bueno, ellos tuvieron opciones que podríamos haber tomado y en nuestro caso no. Se optó por viejas recetas nuestras que nunca se formaron a la luz de la crisis que teníamos. Y bueno, entonces estas propuestas que son novedosas, que son innovadoras, no tuvieron lugar. Lamentablemente no tuvieron lugar. Pero creo que un futuro gobierno debería encarar ciertamente este tipo de temáticas. Imagínense, no estoy haciendo una crítica al Papa en sí, pero una de las instituciones más conservadoras del mundo, que es la Iglesia, habla de estas cosas. Entonces, está marcando agenda. Está marcando agenda. Y nosotros, nuestras escuelas, no la asumen. Yo no digo que la deban asumir con la bibliografía del Papa. Es decir, cada uno en esto puede encarar la temática como le parezca mejor. Pero son temas que se tienen que asumir. Y lamentablemente creo que en el sistema educativo no es parte de la agenda, no bueno, se lo proponemos para que si llega a candidato o a diputado lo lleve al Congreso y, está bueno eso. Y Sí, sea sí. No sea solamente la cuestión económica lo que motive a los docentes, sino también... No puedo hacer promesa porque estamos en veda, pero yo podría bueno, decir, se lo buena idea. Un consejo, una opinión. Bueno, hola Pedro, buenas noches. La verdad que te haría un montón de preguntas, pero hay muchas que estarían prohibidas. Principalmente me interesa con esto que dijo Mariela al principio, una palabra que es productividad. Preguntarte en torno sobre todo a la salud mental, porque creo que es una problemática que sobre todo después del encierro y la pandemia como que nos estalló en la cara,
Y creo que la escuela es como uno de los lugares donde un poco más se ve, no solamente por los alumnos y los estudiantes, sino también por los docentes, Sí. que en este afán, y aparte que tiene que ver con esto que veníamos hablando, de la conexión 24/7, de que cuando hubo clases virtuales cambiaron los horarios, cambió el contacto que había entre docentes y alumnos. ¿Cómo, digamos, cuáles son las reformas que necesita el sistema educativo para lidiar con este nuevo problema? Y también, como en un sentido quizás más humano, bueno, he escuchado un poco a uno de los candidatos de Unión por la Patria a presidente que viene hablando de como algunos problemas complejos que son sistémicos y que es necesario como poner el eje ahí para transformar, que tienen que ver con el consumo, digo, con esta necesidad de consumir todo el tiempo, con la necesidad de cumplir a rajatabla con ciertas cosas. Bueno, y cómo tratamos de, no sé, volver a reconstruir ciertos lazos básicos para que no estemos todo el tiempo respondiendo a determinadas cuestiones que tenemos que resolver, como que siento que hoy en día como no hay nunca un final, como que estamos todo el tiempo, No, ¿viste? con nadie. Cuando terminamos algo ya hay que arrancar otra cosa y bueno, cómo lidiamos un poco, sobre todo del sistema educativo con ese problema. Bueno, vuelvo un poquito a lo que decía recién, la formación docente. En la formación docente no solo se debe hacer hincapié en temas tan importantes como psicología, pedagogía, también problemáticas actuales. Vos dijiste el consumo, los consumos problemáticos, términos con los que encerramos un mundo que no queremos abrir los adultos. ¿Y el consumo problemático de nuestros alumnos existe o no existe? Sí, existe. ¿Y el docente qué tiene que hacer? ¿Asumirlo al problema o hacerse el burro y no decir nada? Bueno, de todas esas cosas, salud mental, por favor. Creo que si miramos el consumo de psicotrópicos y demás por parte de los docentes, nos vamos a encontrar con que consumen y Gran consumen tristeza, mucho gran tristeza encontramos. porque Para tapar. hay estrés, Claro, el problema es ese. claro, bueno, Es la tristeza de la frustración. gente. Bueno, todas esas cosas están resumidas en las causas de este tema de la salud mental. Por lo tanto, creo que son muchas cuestiones que el Estado tiene que ser el protagonista, el que tiene la iniciativa, porque también tiene que acompañar a los docentes. Una de las cosas que tenemos en la paritaria, en la temática de esta paritaria, es el protocolo que en algún tiempo acordamos con relación al procedimiento que hay que utilizar cuando el docente toma conocimiento del abuso de un menor. Bueno, la ley Lucio vino a poner un poco de precisión y crear el procedimiento de testigo protegido para precisamente los testigos que ven este tipo de abusos. Y bueno, en la provincia se intentó a través de la ley Vanessa. Pero no hay una palabra sobre la protección ni de la denunciante, del denunciante o del testigo. No hay una palabra. Y creemos que en eso hay que también trabajarlo. Es una temática que nosotros hemos propuesto para precisamente poder trabajarlo en la paritaria, porque, bueno, creemos que todas estas cuestiones, los abusos, las violencias que vienen de afuera de la escuela, las que se generan adentro de la escuela, las violencias hay que asumirlas y el Estado tiene que acompañar a ese docente que conoce del abuso de un alumno, del abuso, y a lo mejor es por parte el abuso viene por parte de un familiar directo, íntimo. Hay un caso muy concreto, es decir, docentes que acusaron a todos los docentes
de un establecimiento educativo, todos los docentes se debían hacer el ADN porque eran sospechosos, ¿no? Del embarazo de una niña con capacidades diferentes, y terminó demostrándose que el abuso salía de ahí, de la casa misma. Qué terrible. Entonces, esta problemática, si el docente no tiene formación en Y psicología, herramientas como no tiene herramientas para manejarse, obviamente, ¿a qué recurre? Al adormecimiento. El adormecimiento es tomar una pastillita que me permita pasar el día. Y bueno, esto es salud mental. Es decir, cuando inclusive yo tengo que dejar a mis hijos en condiciones de relativa normalidad y me tengo que ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar y no tengo licencia de ningún tipo. Sí, conozco casos de docentes que tienen 4 hijos con discapacidades diferentes. ¿Cómo hace esa mujer para ir a trabajar? Realmente, si no la acompaña el Estado, si el Estado no tiene propuestas en ese sentido, es muy difícil, es muy difícil. Como siempre, bueno, el Estado siempre tiene que participar porque es la forma que tiene de poder acercar las oportunidades de los distintos ciudadanos, ¿no? En estas cuestiones de que, bueno, nadie tiene... Y bueno, y en esta circunstancia, que no vamos a hablar de partidos, pero que algunos proponemos más Estado inteligente, más Estado protagonista, más Estado que acompañe, y otros que dicen hay que destruir totalmente el Estado, que rija la ley de la selva. Estado eficiente y óptimo es lo único que funciona en los países más avanzados del mundo, un Estado eficiente. No hay opciones. Puede haber quienes llevan adelante las prácticas del Estado que realmente no están formados, no están preparados o están ahí con otras intenciones, pero sin duda quienes tienen que administrar con eficiencia tienen que ser... no podemos separar actividades que son tan propias nuestras y que el control se debe al Estado. No puede explicar el control. Seguro. Bueno, ¿queda algo más? Un Estado más moderno y Estado más moderno. más ágil, Sí, no tan pesado. Eficaz y eficiente, como decía. Pedro, un placer que hayas estado, ¿disfrutaste? Sí. Bueno. Sobre todo de que pude tomar algo así. Ay, comiste esos sanguchitos de paladar también, ¿te gustaron? Sí, claro bueno, que sí. Éxitos en lo que viene y bueno, ya te vamos a tener de vuelta seguramente en las próximas semanas. ¿Cómo no? Con Bueno. mucho gusto. Nos vamos un cortecito, ya venimos. Gracias.